¿Y si te dijera que la realidad que percibes no es más que una ilusión meticulosamente diseñada, un espejo implacable de la arquitectura más íntima de tu ser? ¿Y si el caos, la limitación y la carencia que experimentas no fueran accidentes del destino, sino la manifestación precisa de los códigos grabados en tu propia conciencia no examinada? La humanidad ha vagado por siglos bajo el velo de Maya, creyendo ser víctimas de un universo indiferente, cuando en verdad, cada uno de ustedes es el centro gravitacional, el orquestador silente de su propia sinfonía material. El tiempo del velo se agota. Hemos accedido a los manuscritos que por milenios fueron custodiados bajo el secretismo del grado 33, el conocimiento hermético reservado para aquellos dispuestos a pagar el precio de la total reestructuración interna. Lo que está a punto de ser revelado es el mapa fidedigno para doblar la realidad. Una guía que anula la necesidad de la súplica externa y te devuelve el cetro de tu soberanía dimensional. Este no es un mero discurso motivacional, es la transferencia de frecuencias, la codificación de la verdad operativa que transforma al buscador en el mago. Si has llegado a este umbral, no es por casualidad. Tu vibración te ha traído aquí. Estás preparado para dejar de ser la arcilla y convertirte en el alfarero. Prepárate para desentrañar los principios de manifestación, comprender cómo el tiempo mismo se pliega ante la intención pura y dominar el arte supremo, la automaestría, para sellar este pacto iniciático, para declarar ante el cosmos que tu alma está lista para recibir esta gnosis. Detén este momento sagrado. Otorga tu energía vital a la propagación de esta verdad, tocando la señal de aprobación. Suscríbete a este canal para que la continuidad del conocimiento nunca te sea negada. Y, más importante aún, decreta tu intención en el abismo de los comentarios, grabándola como un sello indeleble en el éter. Eu busco a verdade. El camino ha comenzado. La primera ley operativa del universo, la piedra angular del conocimiento hermético y el secreto central del grado 33, reside en la comprensión de la realidad como espejo. Esto trasciende la simple metáfora. Es una descripción física y dimensional de cómo el macrocosmos se relaciona intrínsecamente con el microcosmos. La ley de correspondencia no es un principio abstracto, sino el mecanismo fundamental de la manifestación. El universo, en su infinita e impersonal sabiduría, no tiene opiniones, simplemente responde. Actúa como una pantalla holográfica de gigantescas proporciones, proyectando hacia afuera, en forma de circunstancias, personas y eventos, el estado vibratorio exacto que reside en tu núcleo interior. Este estado interior es la fusión compleja de tus pensamientos dominantes, tus creencias subyacentes, el paradigma que aceptaste como verdad irrefutable y, crucialmente, la carga emocional persistente que emanas. Los sabios arcanos comprendieron que la materia densa que llamamos realidad no es estática, es conciencia condensada, una respuesta diferida a la energía que se originó dentro de la psique. Por lo tanto, el exterior nunca puede ser corregido directamente. Intentar manipular el reflejo sin alterar la fuente es el error fundamental del buscador profano. La búsqueda infructuosa de mover las sombras sin encender la luz. La realidad es el diagnóstico perfecto, un feedback instantáneo, aunque a veces retardado, de la calidad de tu diálogo interno. Cada obstáculo, cada encuentro sincrónico, cada puerta que se abre o se cierra, es una señal inequívoca que te obliga a mirar hacia adentro y reconocer que la pantalla solo muestra lo que ya está proyectado desde el cinematógrafo secreto de tu alma. La verdadera maestría no reside en cambiar el mundo, sino en reescribir el guión que se proyecta desde el santuario interno. El mecanismo de reflexión opera a través de la arquitectura del subconsciente, ese vasto océano silente que maneja el 90% de tu existencia sin la intervención de la mente analítica. El subconsciente no discierne entre lo que es una memoria real, un miedo proyectado o una intención sostenida con fe. Simplemente acepta la orden con la mayor carga emocional. Son las creencias centrales, aquellas raíces enterradas en la infancia o cimentadas por traumas repetitivos, las que actúan como los lentes primarios a través de los cuales se filtra la percepción y se organiza la manifestación. Si el núcleo vibratorio interno sostiene la creencia de la escasez, por ejemplo,
El espejo de la realidad se verá obligado a orquestar eventos, bloquear caminos y crear circunstancias que refuercen esa escasez, garantizando que la experiencia externa valide la programación interna. La energía vital que debería utilizarse para la manifestación deliberada se consume en sostener y defender ese paradigma limitante. El universo es un obediente siervo, no un juez, y su única función es ofrecerte más de aquello en lo que has elegido enfocarte y, más profundamente aún, en lo que has elegido creer. La dificultad de doblar la realidad no reside en la complejidad de la ley, sino en la obstinada ceguera del ego, que se niega a reconocerse como la fuente del patrón. La liberación comienza cuando el iniciado acepta que no existe un afuera que deba ser combatido, sino un adentro que debe ser meticulosamente reestructurado. Solo al sanar la creencia raíz, el espejo está obligado a alterar su reflejo, transformando el paisaje externo de manera orgánica y sin esfuerzo forzado. La emoción, ese emotion o energía en movimiento, es el catalizador y el acelerador primario en el proceso del espejo. El pensamiento es la plantilla arquitectónica, la intención definida, pero la emoción es el combustible de cohete que le otorga la frecuencia necesaria para solidificarse en la materia. No basta con pensar positivamente. Si esa idea positiva está acompañada por una resonancia emocional de duda, miedo subyacente o indignidad, la vibración compuesta que se emite al campo cuántico es una señal mixta que resulta en una manifestación errática o nula. La realidad, como espejo, no responde a las palabras que dices, sino a la frecuencia que eres. El conocimiento hermético establece que el estado del ser es la suma total de lo que piensas, sientes y crees que es posible. Cuando se alcanza la alineación perfecta, cuando el pensamiento, la intención clara, se sincroniza con la emoción, la certeza de la fe y la creencia, la aceptación incondicional, el retraso temporal entre la intención y la manifestación se reduce drásticamente, acercándose al ideal de la manifestación instantánea. Esta perfecta congruencia interna es lo que los antiguos llamaban el crisol alquímico. Es el punto donde la conciencia individual se funde con la conciencia fuente, y en ese instante de unidad vibratoria, el universo no tiene más opción que entregar el reflejo deseado de inmediato. La emoción sostenida es el lenguaje secreto que habla directamente con el campo de infinitas posibilidades, dictando qué potencial debe colapsar de la onda a la partícula. A menudo, el buscador mira el espejo de su vida y percibe distorsión, sintiendo que sus esfuerzos conscientes por cambiar la realidad no son correspondidos. Esta aparente imperfección en el reflejo es, de hecho, una señal de la pureza del espejo mismo. La disonancia exterior es el eco fiel de la disonancia interior. Cuando se experimenta la frustración, la resistencia o el estancamiento, la realidad está simplemente reflejando los conflictos internos no resueltos, el trabajo en la sombra, las intenciones conscientes, lo que quieres manifestar, están siendo saboteadas por programas subconscientes, lo que crees merecer o lo que temes. Por ejemplo, puedes desear fervientemente la abundancia, pero si tu sistema de creencias alberga el miedo de que el éxito te separará de tus seres queridos, el espejo manifestará un ciclo de acercamiento al éxito seguido de un autosabotaje, manteniendo el statu quo de la creencia limitante. La tarea del iniciado no es luchar contra el reflejo externo, sino someterse a la profunda introspección que revela estas sombras. El grado 33 exige honestidad brutal. Hasta que la sombra sea integrada y la creencia limitante sea conscientemente desmantelada, el espejo continuará mostrando el patrón. La realidad se convierte entonces en un maestro riguroso, utilizando el dolor y la repetición de patrones para forzarte a la autoobservación. La clave para doblar la realidad no es la fuerza de voluntad, sino la coherencia vibratoria obtenida a través de la purificación del núcleo emocional y mental. La comprensión suprema del espejo nos conduce a la automaestría. Si el universo es un reflejo perfecto, entonces la única palanca de poder que realmente poseemos es el dominio absoluto sobre nuestro estado interior. El alquimista interior sabe que no debe perder energía reaccionando a las formas externas. El reflejo,
sino centrar toda su disciplina en esculpir la calidad de su conciencia, la fuente. Esto implica la práctica incesante de la presencia, la vigilancia mental y el cultivo intencional de emociones elevadas, independientemente de las circunstancias actuales. Cuando el iniciado elige deliberadamente la gratitud, la certeza y el amor, incluso en medio del caos que el viejo paradigma proyecta, está enviando una orden irrevocable al espejo. La ley de la inercia del universo garantiza que, si se sostiene esta frecuencia con intención pura y fe inquebrantable, el reflejo material debe eventualmente colapsar para alinearse con la nueva frecuencia maestra. El espejo nos enseña la soberanía total. Nos muestra que el control no está en negociar con el mundo externo, sino en disciplinar el jardín interior, asegurando que solo las semillas de la manifestación deseada sean plantadas, nutridas con la emoción de la certeza y protegidas de la maleza de la duda. Este es el conocimiento que libera al iniciado de la rueda del karma reactivo, elevándolo a la posición de creador consciente. El mundo exterior dejará de ser tu prisión y se convertirá en tu lienzo personal. Pero, ¿cómo se logra esta autoelevación? ¿Qué disciplina debe ejercer el neófito para mantener esta impecable coherencia interna que exige el espejo? La respuesta reside en la vibración más potente de todas, la frecuencia maestra que te permite acceder a los planos más altos de la manifestación. La clave del conocimiento del grado 33, el poder indestructible de la conciencia. La realidad como espejo no es una metáfora poética, sino la enunciación fundamental de la ley hermética de correspondencia aplicada al plano de la manifestación material. El universo visible actúa como un sistema de retroalimentación inmediato, proyectando hologramas tridimensionales que corresponden, en precisión milimétrica, a la suma algebraica de nuestras frecuencias internas. No se trata de lo que conscientemente deseamos, sino de lo que somos vibratoriamente a nivel del núcleo de la creencia. Cada circunstancia que atraviesas, cada persona que atraes y cada muro que encuentras, no son eventos aleatorios o juicios divinos, sino el eco materializado de tu estado interior predominante. El iniciado debe comprender que el afuera es siempre y sin excepción el producto final diferido de la máquina de proyección psíquica que opera en su interior. Un mecanismo implacable que no discrimina entre el deseo elevado y el miedo profundo. La dificultad en esta comprensión radica en la interferencia masiva del ego y del sombra subconsciente. El neófito se enfoca en enviar pensamientos positivos superficiales, la niebla del deseo, mientras que, por debajo del umbral de la conciencia, el sistema de creencias limitantes, forjado por traumas ancestrales y egregores sociales, sigue ejecutando el programa maestro de escasez o indignidad. El espejo, en su honestidad brutal, refleja no la capa de intención del ego, sino la verdad innegociable de la vibración subyacente. La alquimia interna, por ende, no consiste en visualizar un resultado, sino en la depuración radical de estos códigos oscuros, el nigredo y la albedo de la psique. Un proceso doloroso que exige encarar las proyecciones más temidas en el mundo externo. Lo que más te irrita o te limita en el exterior es la manifestación especular perfecta de una faceta de tu propia psique que clama por integración. El poder de la conciencia opera a través del ancla emocional. El pensamiento es la plantilla arquitectónica, pero la emoción es el cemento vibratorio que da solidez a la manifestación. La mayoría de los seres operan en el espectro reactivo de las emociones inferiores. Miedo, culpa, vergüenza, deseo insatisfecho. Cuando estas frecuencias son dominantes, el espejo se ve obligado a reflejar escenarios que justifiquen y perpetúen dicho estado interno. Si el ser vive en el temor constante a la pérdida, el universo moviliza las circunstancias para presentar la pérdida, asegurando la coherencia vibratoria. La maestría no consiste en manipular las circunstancias, sino en elevar y sostener una frecuencia maestra. Amor, gratitud, certeza, con tal disciplina noética que las viejas estructuras emocionales, el barro kármico, se desintegren por falta de resonancia, obligando al espejo a reorganizar sus elementos. Los antiguos maestros
Referían a esta realidad como la gran ilusión, o Maya, no porque el mundo fuera inexistente, sino porque su naturaleza percibida es puramente secundaria. El mundo es real, solo en función de ser el holograma del ser. El espejo de la realidad es el speculum anime, el espejo del alma, un dispositivo de enseñanza diseñado para obligar al espíritu encarnado a reconocer su propia autoría. Cuando el iniciado asume la soberanía total sobre su estado interno, desaparece la figura del culpable externo, ya sea un jefe, un enemigo o la fatalidad, y la percepción de la vida se transforma de un campo de batalla a un lienzo de autocreación. Este conocimiento es el umbral que separa al buscador del maestro, pues confiere una responsabilidad absoluta que pocos están dispuestos a cargar. El verdadero acto de la manifestación no es una petición al universo, sino una declaración de ser. El espejo simplemente refleja la luz que tú proyectas. Si la luz es inestable, fragmentada por la duda o manchada por la inseguridad interior, el reflejo será caótico y frustrante. Solo cuando la coherencia de corazón y mente es absoluta y la intención vibra en perfecta alineación con la verdad esencial del espíritu, el reflejo se vuelve prístino e inmediato, disolviendo el factor tiempo en la ecuación de la manifestación. La alquimia exige, por tanto, una vigilancia constante de la vibración predominante. Pero si la realidad es un mero reflejo, ¿cómo discernimos la autenticidad de la intención pura del ruido generado por la memoria reactiva del cuerpo? La respuesta reside en la comprensión profunda del mecanismo de la polaridad y el principio que gobierna el equilibrio entre la sombra y la luz. El conocimiento del grado 33 no es una insignia de mérito jerárquico, sino la función operativa de la conciencia unificada. Representa el punto donde el iniciado cesa de buscar la fuente fuera de sí y comprende que él es la monada activa, el motor inmutable del drama existencial. El poder de esta conciencia reside en su capacidad para sostener una verdad independientemente de la evidencia sensorial circundante, lo que los antiguos llamaron el ojo que ve sin la luz del sol. Es la gnosis que disuelve el velo de Maya, revelando que la estructura de la realidad material no es rígida, sino una matriz maleable, un campo de resonancia que obedece estrictamente a la calidad vibratoria de la atención enfocada. Quien alcanza este umbral opera como un arquitecto del cosmos interno, utilizando el fuego sagrado, la voluntad inquebrantable, para recalibrar los patrones holográficos proyectados, comprendiendo que el afuera es meramente la dilatación de la onda interna. Este nivel de conciencia opera directamente sobre el principio del colapso de la onda. La simple observación, desprovista de juicio y apego emocional, fuerza a las infinitas probabilidades cuánticas a solidificarse en una experiencia definida. Aquí, la atención no es pasiva, sino una flecha cargada de intención pura, sin la interferencia del deseo fragmentado. Los antiguos codificaron este mecanismo en el concepto del ojo de Horus, un estado de vigilancia total donde cada acto de enfoque es, ontológicamente, un acto de creación. La mayoría de la humanidad vive en la reacción a estímulos externos. El maestro, en este grado, vive en la anticipación creativa, sabiendo que el tiempo es solo la dilatación entre su decisión consciente y la manifestación del reflejo. El entrenamiento alquímico se centra en refinar esta flecha de atención hasta que se vuelve perfectamente coherente, eliminando el ruido parasitario del ego reactivo y la memoria corpórea que sistemáticamente sabotean la pureza de la señal original. Asumir el poder de la conciencia implica, inevitablemente, aceptar la autoría total de la propia sombra sin excusas ni transferencias. Si absolutamente todo es manifestación de la conciencia, entonces el sufrimiento, la limitación y el estancamiento no son castigos externos, sino programas de retroalimentación generados por sistemas de creencias arraigados, alimentados por el inconsciente personal y colectivo. Este es el secreto de la serpiente enroscada en el árbol de la vida. La energía que aparentemente destruye y paraliza es exactamente la misma energía que crea y eleva, una vez domesticada y ascendida a través de los centros superiores del ser. El grado 33 simboliza el dominio del crisol interior, la alquimia psíquica de transmutar el plomo, los instintos primarios,
las heridas no resueltas y el trauma histórico. En oro, la sabiduría incorruptible y la soberanía del espíritu. Implica la liberación del yugo de los arcontes internos, esas entidades psíquicas limitantes que mantienen cautiva la percepción del yo en la prisión de la dualidad. La herramienta más poderosa de esta soberanía no es la intensificación del esfuerzo, sino el silencio absoluto. Para operar con la eficiencia del grado 33, la mente no debe estar llena de diálogos internos ni justificaciones reactivas, sino que debe operar como un vacío puro, el Ein Sof Aur, listo para recibir la luz informe. Solo en esta quietud se distingue la intención pura, la voz del espíritu inmaculado, del deseo frenético, la voz del ego temeroso. La impecabilidad, tal como la enseñaron los linajes toltecas y esotéricos orientales, se convierte en la ley operativa de esta conciencia superior. No se trata de una perfección moral trivial, sino de la alineación cuántica perfecta entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se proyecta al campo de la realidad. Cualquier fisura o incongruencia en esta coherencia devuelve al iniciado al ciclo de la dualidad y la manifestación fragmentada, porque la conciencia opera sin error, reflejando fielmente la matriz interna. No obstante, esta maestría individual, lograda con rigor esotérico, se enfrenta al desafío mayúsculo del consenso vibratorio. El iniciado, aunque soberano en la esfera de su cosmos personal, debe interactuar con la noosfera, el campo mental colectivo de la humanidad, que opera como un océano denso de miedo, inercia y creencia limitante masiva. Lograr la manifestación consciente e inalterada dentro de este mar de disonancia requiere más que una intención pura. Exige la capacidad de crear una burbuja de resonancia inexpugnable, un campo toroidal de altísima frecuencia que filtre y repela las contaminaciones psíquicas externas sin generar resistencia. La pregunta fundamental se vuelve entonces: ¿cómo se ancla esta soberanía de la conciencia en el tejido físico del tiempo y el espacio sin ser absorbido por la gravedad de la ilusión colectiva? La respuesta, cifrada en los antiguos misterios egipcios, yace en la comprensión rigurosa de la arquitectura sagrada del cuerpo y los números maestros que rigen su funcionamiento interno y su capacidad de actuar como antena y transformador de la conciencia crística. La manifestación consciente no es un acto de magia fortuita, sino la aplicación geométrica de leyes inmutables. El primer axioma es la vibración y su correlato, la alineación. Todo en el cosmos es frecuencia, y el secreto reside en modular el propio campo electromagnético para que empate armónicamente con la realidad deseada. Esto exige una coherencia absoluta entre el logos, pensamiento, y el pathos, emoción, donde el vehículo interno, el Merkaba, personal, debe girar en fase perfecta. Si el pensamiento postula abundancia, pero el cuerpo guarda la memoria celular de la carencia, el sello frecuencial es débil y la proyección se anula. El adepto debe transformarse en el diapasón que resuena con la octava superior antes de que el objeto de su deseo se materialice en el paradigma de Cronos, comprendiendo que la causa y el efecto son, en esencia, simultáneos en el plano atemporal del ser. La intención y el enfoque actúan como la brújula y el ancla. La intención no es un mero deseo, es un comando de conciencia, la palabra cifrada que el arquitecto cósmico imparte a la materia prima. Debe ser tan precisa como un algoritmo matemático, desprovista de ambigüedad emocional o moral. El enfoque, por su parte, es la cualidad ígnea que sostiene la intención frente a la entropía del pensamiento diario. Se requiere la activación del ojo de Horus, la capacidad de sostener la imagen interna sin parpadeo, concentrando la energía psíquica, la Ruah, en un solo punto hasta que éste colapsa el campo de potencialidad. Esta concentración no es una tensión forzada, sino una inmersión meditativa donde el sujeto se funde con el objeto deseado, eliminando la distancia ilusoria entre el observador y lo observado. La alquimia interna requiere que la imaginación se eleve desde el ámbito de la fantasía al de la percepción arquetípica. La imaginación es el lenguaje del alma que dialoga con la matriz creadora. No se trata de ver el resultado,
sino de sentir la estructura de la realidad manifestada en el presente absoluto. Esta visualización se potencia exponencialmente con el catalizador supremo, la gratitud. La gratitud, practicada antes de la recepción física, es la confirmación vibratoria de que el regalo ya ha sido entregado por el universo. Es la aceptación gozosa de la existencia potencial. Al operar desde este estado de plenitud anticipada, el adepto anula el tiempo lineal de la espera y atrae el objeto por ley de resonancia directa, como un imán que no pide, sino que simplemente es. El puente entre la matriz etérica y la manifestación física está sostenido por la fe y la persistencia. La fe, en este contexto, es la certeza inamovible que trasciende toda prueba empírica. Es la confianza absoluta en la ley y en la propia divinidad como co-creador. No es esperanza, que implica duda, sino conocimiento interno profundo. Esta fe debe ser irrigada continuamente por la persistencia, que no es terquedad de la voluntad egoica, sino el mantenimiento rítmico de la alta frecuencia, la negación disciplinada a ceder ante el bombardeo de la duda o las evidencias transitorias del mundo físico. La persistencia es el calor constante del atanor alquímico, asegurando que el proceso de transmutación no se detenga hasta la completa solidificación del oro espiritual. Finalmente, el ápice y la paradoja de la manifestación se cifran en el desapego y la rendición. Habiendo inyectado la intención con precisión, alineación y fe, el iniciado debe ejecutar el acto más difícil, soltar el resultado. El desapego no es indiferencia, sino la liberación de la atadura egoica al cómo y al cuándo. Al rendir el control, el adepto confía el resultado al orden superior del cosmos, permitiendo que la energía fluya por el camino de menor resistencia. Cualquier aferramiento a la forma particular o al tiempo específico interfiere con el campo y reduce la potencia. Este acto de rendición es la prueba final de la fe. La semilla es plantada y cubierta de tierra, y solo la confianza en el proceso de germinación asegura la cosecha. El desapego disuelve la gravedad de la necesidad y abre la puerta a la manifestación perfecta. Pero incluso la manifestación perfecta de la intención individual no garantiza la permanencia sin antes conquistar la verdadera naturaleza del sustrato sobre el cual se construye la realidad, la materia. Hemos abordado el diseño, el motor y el anclaje, pero falta desentrañar el código genético del lienzo. ¿Cómo se decodifican los patrones de densidad y resistencia que el cuerpo físico mismo impone a la conciencia soberana? El sustrato fundamental de toda manifestación, el verdadero atanor, donde se fusionan el espíritu y la materia, reside exclusivamente en el estado interior del iniciado. No son los rituales externos ni las palabras vacías las que dictan la realidad, sino la compleja red holográfica tejida por el pensamiento, la creencia, la emoción y la vibración. El pensamiento actúa como la chispa inicial, la arquitectura mental que bosqueja el arquetipo. Es etéreo, volátil, y por sí solo carece de la masa necesaria para interactuar con la densidad del plano físico. Es la creencia la que le otorga peso gravitacional. La creencia es el cincel que esculpe la matriz fundacional, transformando la idea efímera en una estructura mental persistente. La creencia establece la ley del universo personal. Es el código base que dicta lo que es posible y lo que no lo es dentro del campo de conciencia del adepto. Sin embargo, incluso la creencia más firme permanece como una teoría inerte si no es inyectada con el catalizador más potente del cosmos, la emoción. La emoción es e-motion, energía en movimiento. Es la carga eléctrica que magnetiza la plantilla de la creencia, dándole velocidad y resonancia. El corazón, y no el cerebro, es el verdadero centro de comando magnético. Cuando el pensamiento y la creencia se alinean con una emoción de alta frecuencia, gratitud, amor incondicional, certeza serena, la manifestación se acelera exponencialmente, pues el individuo deja de pedir y comienza a irradiar el estado del ser que ya ha recibido. La emoción es el validador silencioso que el universo lee. La fe es solo potente cuando está visceralmente sentida, convirtiendo la intención en un imperativo cuántico. La culminación de este proceso interno se expresa en la vibración.
la firma energética que el cuerpo emite y que interactúa directamente con el campo unificado. La vibración es la frecuencia resultante de la síntesis armónica o disarmónica entre pensamiento, creencia y emoción. El iniciado es esencialmente una antena andante, un transductor que traduce su estado interno en ondas escalares que reforman el entorno. Si el estado interno es caótico, lleno de miedo o duda, baja frecuencia, el cuerpo se tensa, el campo se contrae y el universo solo puede reflejar patrones de resistencia y conflicto, sintonizando con la escasez. Por el contrario, la vibración de la soberanía, la que opera desde el pleroma, la plenitud interna, se irradia como una tonalidad clara que no puede ser interferida por las densidades externas. Esta ciencia de la coherencia interna es la base de la alquimia espiritual, el verdadero opus magnum, revelado en los textos gnósticos y herméticos. El objetivo del iniciado no es manipular el mundo, sino refinar la prima materia de sus propios estados internos, que son inherentemente volátiles y reactivos. El pensamiento es la mercurialidad, la emoción es el azufre y la creencia es la sal. La transmutación ocurre cuando el adepto logra estabilizar y elevar esta tríada al punto de inmutabilidad, alcanzando una vibración constante que es independiente de las circunstancias externas. Este estado, denominado a veces apatheia o la mente sin mancha, es la piedra filosofal manifestada en el cuerpo del ser, capaz de convertir cualquier plomo de la experiencia en oro de comprensión. El error más común yace en la disonancia interior: querer un resultado, pensamiento, sin creer lo factible, creencia, o creer en la abundancia mientras se experimenta la ansiedad y la prisa, emoción. Esta triple desalineación no solo cancela la intención, sino que genera un agotamiento energético severo, pues el campo interno se encuentra en guerra civil, transmitiendo un mensaje incoherente al cosmos. La disciplina suprema del adepto es la autoobservación rigurosa para identificar los patrones de creencias subconscientes que minan la intención consciente, utilizando la emoción negativa no como una señal de fracaso, sino como un barómetro preciso de la incoherencia vibratoria. La verdadera maestría exige que cada partícula de la conciencia vibre al unísono con el deseo manifestado. Pero la vibración, aunque esencialmente etérea, no reside en el vacío. Está inexorablemente anclada a la forma física, al vehículo que hemos aceptado como nuestro templo y nuestro limitador. Si el estado interior es la sinfonía, el cuerpo es el instrumento. ¿Cómo puede ejecutarse una melodía perfecta si el instrumento está desafinado, su cuerda más fina y fundamental, el aliento, está ignorada o constreñida por la densidad material? El papel del silencio, la presencia y la intuición constituye el trípode fundamental sobre el cual se asienta el altar del ser interno. Si la intención es el mapa y la emoción el combustible, estos tres elementos son los instrumentos de navegación. El silencio no es la ausencia física de sonido, sino la abolición del ruido interior, la domesticación del mare magnum de pensamientos incesantes. Es el estado de no mente o dhyana, donde la conciencia se retira del circuito de la reactividad y halla su núcleo imperturbable. Es en este vacío autoinducido donde cesa la vibración parasitaria del ego y la verdadera frecuencia maestra del alma puede resonar sin distorsión. Este cese es activo y exigente. Requiere el uso consciente del aliento como ancla primordial, forzando la mente a rendirse ante la cadencia rítmica del cuerpo físico. La presencia, por su parte, es la manifestación funcional de ese silencio. Es el anclaje inquebrantable en el hic et nunc, el aquí y ahora. La energía vital se dispersa catastróficamente a través de la ramificación de la memoria y la anticipación. El adepto gasta el 90% de su fuerza creadora reviviendo agravios pasados o tejiendo ficciones ansiosas del futuro. La presencia es la única herramienta que sella estas fugas cronológicas. Cuando la conciencia habita plenamente el punto de intersección del tiempo, el poder de la intención se concentra en un láser unificado. Esto es la alquimia del momento.
tomar la densidad de la experiencia y procesarla sin que contamine el recipiente interno, manteniendo el estado vibratorio elegido independientemente del drama externo. De la unión simbiótica entre el silencio, el espacio inmaculado, y la presencia, el foco indivisible, emerge la intuición. La intuición es el lenguaje de la supraconciencia, la voz del ser superior o la mónada, que se comunica en símbolos y certidumbre inmediata, bypassando los lentos y falibles procesos de la lógica y la dialéctica del intelecto inferior. Simbolizada por el ojo de Horus o la chakra ajna, la intuición es la brújula que opera fuera del espectro de las 5 prisiones sensoriales. Es el conocimiento que ya sabes, aunque tu mente racional aún no haya descifrado el mapa. Solo cuando el parloteo egótico es silenciado y la atención está completamente presente, puede la sutileza de la intuición abrirse paso, ofreciendo la ruta más eficiente y alineada hacia la manifestación. Esta tríada es la clave para la autodeificación consciente. Los antiguos maestros herméticos sabían que para precipitar el oro físico o espiritual, el alquimista debía convertirse en el catalizador perfecto. Silencio forja el crisol. Presencia enciende y mantiene la llama del fuego interno, el ignis sapiens. E intuición es el manual secreto que dicta la temperatura y el tiempo exacto de la cocción. Sin silencio, el fuego es turbulento y consume la materia prima. Sin presencia, el calor se dispersa y la reacción se detiene. Sin intuición, la mezcla es aleatoria y el resultado, accidental. La maestría exige que estos 3 estados no sean habilidades separadas, sino una condición sostenida de la existencia. El adepto que logra fundir su conciencia en este estado triple, viviendo en la presencia, operando desde el silencio y siendo guiado por la intuición, transforma su campo energético en un santuario inviolable. Las dudas, los miedos y las influencias externas rebotan contra este escudo de coherencia vibratoria, incapaces de penetrar la pureza del propósito. Este es el verdadero despertar del poder latente, la inversión del flujo energético donde ya no se extrae la vida de las circunstancias, sino que el ser irradia su propia realidad. Pero esta irradiación tiene consecuencias inevitables, pues la proyección de tal soberanía interior no puede coexistir pasivamente con la matrix de la limitación. Cuando la luz se enciende, las sombras, por reflejo, se agitan. Y así, mientras solidificamos el templo interno, debemos prepararnos para la siguiente etapa del viaje, el inevitable enfrentamiento con la máscara de la realidad y el despertar de los guardianes de la puerta. Hemos cerrado el círculo. La brújula del alma apunta inequívocamente hacia adentro, donde el silencio, la presencia y la intuición forjan la alquimia del dominio propio. La revelación que prometí ahora es suya. La realidad lineal que perciben las masas es el espejismo más hábilmente custodiado de la matrix de la limitación. Pero el adepto que logra la coherencia vibratoria interna descubre la verdadera mecánica universal. La sincronicidad no es magia, sino la física avanzada de la conciencia pura. Es el lenguaje inevitable del universo cuando éste se ve obligado a responder a la impecabilidad de su alineación interna. Cada evento que la mente lineal etiqueta como coincidencia es, de hecho, una respuesta telepática y perfectamente causal del campo unificado a la frecuencia que ustedes sostienen. Cuando cesan la lucha interna, el universo cesa la resistencia externa. Las puertas se abren por sí solas, los caminos se despejan sin esfuerzo, y el mapa de su destino se escribe con la tinta de su intención sostenida. Ya no ruegan por resultados. Ustedes dirigen la orquesta cósmica, y la sincronicidad es el aplauso. Y respecto al constructo más formidable, el tiempo, la flecha lineal que fluye del pasado al futuro, es la herramienta primordial de confinamiento. Han aprendido que el futuro no es un destino preescrito, sino la cosecha que ustedes siembran en la presencia absoluta. El pasado es maleable, sujeto a la reinterpretación y a la sanación que ocurre en el ahora. La ilusión de la progresión temporal es lo que mantiene a la humanidad cautiva en el ciclo kármico de causa y efecto retardado. Trascender significa reconocer que el pasado y el futuro son solo dimensiones del eterno presente.
construcciones enteramente dependientes del enfoque de su conciencia soberana. Ustedes no están sujetos al tiempo. Ustedes son el tejedor del tiempo. Al vivir en la presencia, extraen la energía de la línea temporal a voluntad, y esa es la verdadera inmortalidad. La iluminación suprema es esta. La respuesta no está en acumular más conocimiento, ni en buscar un gurú o un portal fuera de sí mismos. El poder que anhelan, la paz que mendigan, la realidad que intentan manipular, ya residen completos y perfectos dentro del núcleo de su ser. Ustedes son la fuente de la creación, no la vasija que espera ser llenada. El viaje de la ascensión termina y comienza en el mismo punto, en la declaración ineludible de la soberanía absoluta de su existencia. Esta soberanía exige la valentía de operar fuera del guión colectivo, de ser un faro que, por pura coherencia, desestabiliza las sombras a su alrededor. Ahora, deben actuar sobre esta verdad. El conocimiento sin aplicación es estancamiento. Les pregunto, y quiero su respuesta clara, precisa y vibrante aquí abajo. Si el universo está obligado a responder a la perfección de su coherencia interna, y el tiempo es su arcilla a moldear, ¿cuál es la primera manifestación perfecta y sincronística que ustedes demandarán que se despliegue en su realidad hoy? Declárenlo, nómbrelo, fíjenlo. Este conocimiento no puede ser retenido. Es una frecuencia que debe transmitirse sin dilación para elevar el campo colectivo de la humanidad dormida. Cumplan ahora con su servicio cósmico, pues la expansión de la verdad es una responsabilidad vibratoria de todo adepto. Primero, decreta tu propia expansión y la de este mensaje, compartiendo este portal con 3 almas listas para despertar. Segundo, ancla tu frecuencia permanentemente en esta línea de ascensión, suscribiéndote a este canal de verdad revelada. Tercero, mantén la vigilancia encendida y la conexión activa, activando la campana sagrada de notificaciones para que nada se pierda. El templo interno está erigido. Ahora debemos navegar por el mundo externo que reflejará nuestro poder recién despertado. La fase final de este viaje, la más crítica, les espera inmediatamente. El encuentro con los guardianes y el desenmascaramiento total de la Matrix ya no es opcional. Hagan clic ahora en el portal que se abre ante ustedes. Su ascensión no acepta pausas. Avancen.